Aquí comienza comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Muy buenas tardes, como todos los jueves, Prensa Urbana, a las 13 horas, aquí por AM 1220, José Bouza en la conducción, quien les habla, y vamos a una pequeñísima pausa, y ya ingresamos a esta etapa de Prensa Urbana con nuestros primeros entrevistados. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I should meet him sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam, for what would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love, the man I love. Should meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my goodness day. He'll build a little home just meant for Uno de los temas que más le preocupa a la población, lógicamente, es el económico, ¿no? Pero el laboral. Es decir, el tema laboral es preocupante. El gobierno lo encara el problema laboral en una reforma laboral
se está intentando crear nuevos puestos de trabajo, pero es como que si le costara arrancar, ¿no? Los que están buscando trabajo les está costando mucho, los sindicatos tienen sus problemas, las empresas tienen sus reparos, sus quejas, pero la reforma camina hacia el Congreso y en el Congreso hacia su aprobación. Y para hablar de este tema, la tenemos en el día de hoy, a la licenciada María Noel Guglioni Giaquinta, presidenta de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudio del Trabajo, ASET. Buenas tardes, María. José Bouza le habla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Bien, bueno, me parece que lo correcto es que le pregunte puntualmente por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudio del Trabajo, cuál es su orientación, cuál es su actividad. Bueno, en primer lugar comentar que ASET, que es la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, como comentaste, es una asociación que tiene ya, este año cumple 35 años y que nuclea especialistas dedicados al estudio del trabajo en sus múltiples dimensiones. Son especialistas que mayormente provienen del campo académico, pero no exclusivamente, y que también tienen perspectivas, lecturas, miradas diversas en términos conceptuales, de posicionamiento ideológico y también desde el campo disciplinar. Hay economistas, sociólogos, especialistas en relaciones laborales, historiadores, en fin. Sí. Y bueno, y desde esta pluralidad de enfoques y miradas, el objetivo de la asociación es intentar promover diversos espacios y actividades de análisis y de intercambios en torno a las problemáticas sociolaborales del país. Esto en articulación, por supuesto, con lo que pasa en el plano internacional. Problemáticas que son, por cierto, complejas y que están en permanente movimiento y que, bueno, por lo tanto requieren de una atención permanente y de debates actualizados. En tal sentido, bueno, como para destacar las actividades que centralmente llevamos adelante desde la asociación, por un lado, organizamos congresos nacionales, que son de carácter bienal, cada 2 años. En agosto pasado tuvo lugar la 13ª edición del Congreso, que están bastante instalados en el campo y que cuenta con la participación nutrida de especialistas de distintas partes del país. Luego publicamos una revista académica, una revista científica, que su nombre es Estudios del Trabajo, que es de periodicidad semestral, y en paralelo a eso organizamos actividades, reuniones, mesas redondas, para discutir temas que en la coyuntura parecen como más relevantes. De hecho, bueno, para fin de año, como cierre de año, estamos organizando una actividad justamente sobre reforma laboral, sobre la reforma laboral. Bien, y ahí va la pregunta, cabe la pregunta totalmente, ¿no? Le llegó un bosquejo sobre la reforma laboral que va a ser presentada por el Estado argentino en el Congreso de la Nación, y bueno, ¿qué opinión al respecto tienen? Bueno, acá en realidad comentar un par de cuestiones. En primer lugar, bueno, como decía, ¿no? En ASET tenemos distintos posicionamientos, miradas. Ahora, creo que partimos de cierto consenso en cuanto a que la cuestión laboral viene un poco, como que el panorama viene siendo hostil de un tiempo a esta parte y esto se está profundizando. Y acá las propuestas del gobierno no son neutrales, digamos. Uh-huh. Una prueba de esto es justamente esta propuesta de reforma laboral. Acá, y también brevemente, decir que esta actividad en realidad hace unos meses que la teníamos planteada en mente porque evidentemente el clima venía de un avance hacia la flexibilización laboral. Pensamos hacerlo invitando a especialistas de Brasil. La reforma de Brasil a mitad de año también como que abonó un poco el tema, pero en cuanto a la cuestión nacional no esperábamos que fuera de esta forma, ¿no? Los resultados electorales seguramente impulsaron al gobierno a cambiar de estrategia, de táctica, mejor dicho, para avanzar. ¿Podemos ver algunos puntos de este posible cambio laboral? Por ejemplo, el tema del blanqueo. ¿Lo ven correcto, me imagino eso? Bueno, en realidad, por eso yo acá voy un poco a dar mi lectura, ¿no? La reforma es una reforma amplia,
supuestamente iba a ser dialogada en base a acuerdos sectoriales. Esto no, aparentemente no es así. Es una propuesta, todavía está en borrador, pero de todos modos uno puede ver una reforma amplia y bastante acabada. La reforma es amplísima, tiene 144 puntos, y la verdad que casi que en su totalidad el sesgo es evidentemente proempresarial y contrario a los derechos e intereses de los trabajadores. Yo creo que sacando la cuestión de la licencia por la paternidad, todos los puntos tienen cuestiones bastante, no sé cómo llamarlos, preocupantes para el trabajo. Y el blanqueo no escapa a esta cuestión. Yo podría, decir muy brevemente los distintos puntos que yo rescato como más preocupantes y después nos podemos detener en algunos. De acuerdo. Uno de los ejes más importantes es la cuestión de los despidos, ¿no? La propuesta es hacer que los despidos sean más baratos y más fáciles de encarar. Hay dos cuestiones, una es la reducción del monto para calcular los despidos y por otro lado esto de la creación de un fondo de cese laboral. Esto, el planteo es que se invita a negociar o a crear estos fondos a partir de los convenios colectivos. Fondo que lo debe aportar el empleado. ¿Cómo? Fondo aportado claro, que la idea es financiar las cuestiones vinculadas con el cese laboral, como las indemnizaciones, exactamente en base a parte del salario del trabajador. Es algo similar a lo que pasa actualmente en el sector de la construcción, donde hay una inestabilidad total, absoluta del trabajo. Y esta cuestión disuasiva que tiene la indemnización en el derecho laboral, digamos que se rompería, ¿no? Otro punto, sí, en efecto, es la cuestión del blanqueo laboral, que lo que plantea puntualmente es condonar, eximir de los incumplimientos previos que tengan las empresas que entren en el blanqueo, es decir, que propongan blanquear a los trabajadores que tenían sin registrar, perdona las deudas, multas, infracciones, dentro del primer año, o sea, si se entra en los primeros 6 meses en un 100% y luego los restantes 6 meses creo que abonan un 30%, es decir, se le exime el 70% de los incumplimientos. O sea que es un artículo que es sumamente beneficioso para las empresas que incumplen. Acá no se hace distinción si son pequeñas, medianas o grandes empresas. Son los aportes. Lo que pasa es que con el tema de blanqueo es algo reiterativo en Argentina. Es decir, los que cumplen, pagan, no tienen ningún beneficio, y los que incumplen se les condona y es un poquito una invitación a futuro a seguir en la irregularidad. En realidad el tema del no registro es un problema bien complejo que tiene que ver con las complejidades económicas, sociales y laborales también. Se intentó avanzar desde distintos aspectos y los resultados la verdad que no cuesta avanzar, ¿no? Hay un 30-33% que esto no se puede que no se puede superar este problema. Lo que sí parece es que esta propuesta de blanqueo, digamos, a priori parece que es una solución muy simplista a un problema que es extremadamente complejo. No se presenta un estudio acabado de por qué es que se da el no registro. Al mismo tiempo, al condonar a las grandes empresas, se supone que se las iguala a las pequeñas empresas, que son las que de repente pueden tener problemas financieros para sostener o para tener a la gente en blanco, pagar los aportes como corresponde. Estamos hablando de aportes o tributos para las empresas que son derechos para los trabajadores. ¿No? Entonces, digamos, es cierto que en nombre de esta finalidad, que puede ser defendible, que es tener trabajo en blanco registrado, se propone medidas que lo que se ve es que, digamos, lo más inmediato que aparece es un beneficio para las empresas. Claro, lo que sucede es que, lógicamente, cualquier modificación que se plantee, siempre va a haber una pérdida para alguien, ¿no? Eso me parece que es... Claro, pero en esta propuesta, lógica. Digamos que lo que se ve sistemáticamente, que los que pierden son los trabajadores, la seguridad social. Y en beneficio del trabajador, la modificación laboral, ¿con qué nos encontramos? Yo honestamente no veo ningún beneficio para el trabajador en general de esta reforma. En realidad el sesgo es abiertamente a favor de los intereses de las empresas. Es una reforma que lo que plantea es de regular el mercado de trabajo.
Sí. Hay una visión de todo esto que está fomentada por organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, que, o sea, el supuesto es que lo que tiene que ver con los derechos del trabajo, la protección del trabajo, son rigideces que impiden aumentar la competitividad, la productividad, generar empleo, pero esto, digamos, no está suficientemente demostrado ni en el plano conceptual y menos en el plano empírico. Digamos, más bien hay sobradas evidencias de que justamente con desregular y bajar aportes no se fomenta para nada el empleo ni el crecimiento, sino más lo contrario. La década del 90 en América Latina y en Argentina en particular, es como un caso que permitió desmontar esta cuestión. Claro, María, sí. Hay algo que a través de los años se fue manteniendo y ahora se está perdiendo, que uno decía, no, yo quiero un trabajo fijo. El trabajo fijo pareciera que va desapareciendo, reemplazándose para contratos de tiempo determinado. ¿Eso se va a hacer algo habitual ya con la nueva reforma? A ver, en realidad en relación con eso sí, lo que se ve, con esto de flexibilizar o abaratar el costo de los despidos, se fomentaría una inserción más inestable. Digamos que no hay nada que permita sostener que hay un camino irrevocable hacia la inestabilidad laboral, por más que en los hechos, las empresas prefieren no tener normativas o restricciones para contratar o despedir en función de los requerimientos de las propias empresas. Lo que sucede es que para el trabajo visto desde el punto de vista de derecho, esto es estar como a la merced de los intereses empresariales. Se supone que el Estado y el derecho de trabajo tiene que proteger a la parte más débil de la relación laboral de este tipo de cuestión. Sí, hay una situación que me gustaría plantearla en este momento. Tengo un familiar que está haciendo una búsqueda laboral desde la búsqueda en la administración, ¿no? Dentro de oficina. Y lo que se ha encontrado en el último mes principalmente, las exigencias para el ingreso, ¿no? Como que cualquier trabajo a nivel administrativo se está requiriendo terciario o carreras afines casi a finalizar. ¿Esa exigencia no está dejando un sector muy amplio de población con una incapacidad para el ingreso laboral? Sí, de todos modos, si uno mira la estructura de ocupación y demás, lo que se ve es que la calificación de los puestos de trabajo no fue que cambió drásticamente, no fue que se crearon muchos empleos con exigencias de calificación elevadas. Eso, más bien el problema de la sobreeducación, es bastante complejo eso. Uh-huh. ¿Qué es la solidaridad y la subcontratación dentro de la modificación? Bueno, otro de los ejes tiene que ver con la tercerización. Digamos que lo que propone la reforma es avanzar o retroceder desde el punto de vista que se mire. Desde el punto de vista del derecho del trabajo de los trabajadores se retrocede. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la tercerización? Las empresas hay como un avance de la tercerización. Esto es generalizado y viene desde las últimas décadas. Esto es las empresas que se fragmentan el proceso productivo y subcontratan tareas que antes, en el modelo de la gran empresa, las hacían hacia el interior de sus empresas. Ahora, por una exigencia de flexibilidad, una de las tendencias más claras es hacia la tercerización o subcontratación con otros. Lo que generalmente sucede es que una de las causas o de los motivos que llevan a las empresas a subcontratar es reducir costos laborales y evadir normativa. Entonces, para que eso no pasa, la legislación del trabajo, una forma de limitar eso es hacer solidariamente responsable a la empresa principal por los incumplimientos que las contratistas puedan hacer con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque las contratistas generalmente son empresas más pequeñas que no tienen espalda financiera para hacerse cargo de incumplimientos como despidos, accidentes, etc. Entonces, cuando esto pasa, con la legislación vigente, la empresa principal es responsable solidariamente y tiene que hacerse cargo
de estas cuestiones para el trabajador. La reforma lo que hace es levantar esta responsabilidad solidaria, con lo cual, en tal que se entiende, como que la evita de que tenga que hacerse cargo de las irresponsabilidades de las contratistas. Ustedes estudian dentro de la asociación diferentes frentes a nivel laboral. El tema que en los últimos meses se habló tanto de la mafia de los juicios laborales, ¿ustedes han abarcado el tema ese también? No, desde ese punto de vista de la mafia de los juicios laborales, no. Sí, en la reforma, de repente lo comentás por la cuestión en relación con esta pretensión de la reducción de la litigiosidad laboral que se viene hablando. Sí. Y en concreto, en esta reforma, lo que se propone, lo que se plantea para esto es reducir el plazo de la prescripción para iniciar juicios laborales de 2 años a 1 año. Sí. Esto en la dictadura se había reducido de 4 años a 2 años, con lo cual profundiza esta cuestión, reduce el tiempo a 1 año. ¿Pero en qué favorece y desfavorece al empleado en eso? Esto al trabajador no lo favorece nada, de nuevo, favorece al empleador, que le pone como un cepo al avance de los juicios contra sus acciones que evidentemente no son acciones que favorecen al trabajador, sino cuestiones incumplimientos para con el trabajo y el trabajador. Uh-huh. En relación al resto de los países, vamos a hablar de países americanos, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de europeo, es otro mundo, es otra cultura, donde Argentina muchas veces nos queremos comparar y están jugando en otra liga. En América, en relación a las cuestiones laborales, Argentina con países como Brasil, bueno, que modificó también sus leyes laborales, pero como Uruguay, como Chile, como Paraguay, tienen una capacidad de leyes laborales que permite fomentar la instauración de empresas, o Argentina está más en avanzada. Es decir, ¿cuál es la posición que tiene nuestro país en esto? A ver, la cuestión que está en el fondo es compleja, porque reitero, digamos, es un debate abierto, no hay una cuestión que permita asociar así nomás, digamos, crecimiento económico y generación de empleo con derechos laborales. Ya digo, desde ciertas visiones o discursos, en nombre o se pone como primero o fin último de la sociedad el crecimiento económico, y en función de eso se debieran reducir derechos laborales, como para alcanzar, ¿no? Es como que se hace una asociación en ese sentido. De todos modos, de nuevo, no hay fundamento conceptual ni empírico que permita demostrar eso, e incluso se ha demostrado que hay modelos que tienen crecimiento económico, generación de empleo, y que esto es acompañado o incluso abonado con derechos laborales de más avanzados. María, me gustaría contarte en otros diálogos a futuro, probablemente te invitemos también para que vengas a la radio y podernos dar más tiempo para dialogar con esto y otros temas que ustedes trabajan y trabajan tan bien. Te agradezco esta comunicación. No, por favor. Licenciada María Noel Bulloni Yaquinta, de Asociación Argentina de Especialistas en Estudio del Trabajo, ACET, presidenta. Muchísimas gracias, María. Bueno, buenos días. Buenos días. baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Auspicia en Prensa Urbana FEFARA, Federación Farmacéutica Argentina. Continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios en AM 1220. José, y en nuestra mesa ya se encuentra nuestro invitado, el ingeniero José Luis Amaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Muy buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, después tuvimos varias notas dialogando por teléfono y bueno, la idea era poder dedicarle más tiempo en esta mesa de trabajo periodístico. Bueno, eso, desde ya, gracias. Gracias por escuchar a las pymes metalúrgicas, a las que de alguna manera tratamos de representar dentro de nuestra Cámara. Bien, hace unos minutos, no sé si has tenido oportunidad de escuchar, estábamos haciendo una nota sobre el tema laboral con la asociación de especializados justamente en el tema laborales. Estamos hablando de la reforma laboral. Reforma laboral que indudablemente ustedes como Cámara de Industria, ¿cómo la ven? Digamos, en el borrador que han presentado, ¿ustedes cómo lo observan? La verdad que realmente es un tema que nos interesa mucho. Le quiero recordar que nuestra Cámara es además firmante del convenio junto a UOM, o sea, a la Unión Obrera Metalúrgica, y a SIMRA, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica. Firmamos convenio y firmamos paritarias. Por lo tanto, estamos continuamente con el tema laboral a flor de piel. Amén de eso, nuestras empresas, pymes, metalúrgicas, somos de mano de obra intensiva. Por lo tanto, realmente el costo de mano de obra o la incidencia de la mano de obra es muy importante para nosotros. Con respecto a esto quiero decir que es muy importante haber puesto el punto en el tema laboral. Estamos en una etapa, no a nivel solamente de Argentina, sino a nivel mundial, en que el mercado de trabajo está cambiando, y cambiando muy rápidamente. Nosotros tenemos convenios colectivos desde hace 40, 50, 60 años. Tenemos que de alguna forma actualizar. Pero no solamente actualizar al día de hoy, sino con visión futurista, sino ver hacia futuro. Se habla de que en los próximos 30 años el 40, el 50% de los trabajos que como hoy lo conocemos desaparecen. Desaparecen unos trabajos y van a aparecer otros, o otras modalidades de trabajo. Realmente tenemos que estar atentos a esa situación, pero no solamente para cuidar al trabajador, sino también para poder generar trabajo. Obliga a una reconversión laboral, de enseñanza, absolutamente toda, porque si pensamos que va a haber nuevos empleos con nuevas características, tenemos que tener personal adecuado para esos nuevos empleos y no es de una generación espontánea, es como que la educación tiene que ir variando justamente a estas nuevas metodologías laborales. Justamente ahí puso el punto. La educación creo es fundamental de aquí en más. La tecnología avanza a pasos agigantados y podemos tomar dos caminos. O nos negamos o avanzamos. La historia universal nos ha indicado que el modernismo siempre triunfa, la tecnología siempre de alguna manera triunfa. Y no le debemos tener miedo a la tecnología. Lo que sí tenemos que adecuarnos, adaptarnos de alguna manera a esta situación. Y para eso justamente necesitamos estudiar, necesitamos aprender, capacitarnos. Y ahí es donde quizás sindicatos y cámaras empresarias o empresas, junto con el gobierno, podemos dar el apoyo y el aporte necesario para tener a esos trabajadores que necesitamos, capacitados y con los estudios necesarios para afrontar las etapas futuras, ¿no? Cuando era chico me acuerdo que se daba que las pequeñas empresas tomaban a jóvenes, a veces muy chicos, y los iban capacitando, los iban formando, los iban moldeando, ¿no?
Y luego quedaban en la empresa, ¿no? A veces 14 años, 15, 16 años, y luego quedaban como personal calificado o continuaban estudiando, pero hacían una carrera dentro de la empresa desde la base, ¿no? Desde la formación. Y se fue perdiendo eso durante los años. De cierta forma, ¿no debería volverse a una modalidad que las empresas capacite desde muy jóvenes al personal? Sería interesante, pero fíjese lo que ha pasado cuando desde la ciudad de Buenos Aires han querido que los estudiantes de secundaria... sí, fue un problema gravísimo. ¿Cómo me van a obligar a trabajar? Decían. Exactamente. Yo creo que por ahí no se entiende el problema y se rechaza los cambios, pero creo que tenemos que ver, como decía antes, con una visión de futuro. Acá la visión de futuro es, debemos de capacitarnos. Lo que usted comentaba era con respecto a los aprendices, muy común en nuestra industria metalúrgica, y que ha ido desapareciendo y era útil. realmente, y era muy útil. Era un semillero de oficios que se iban logrando a través de la empresa, se lo iba capacitando y iban llegando a personas que iban cambiando categoría hasta llegar a oficial, ¿no? Realmente sería muy interesante. Pero hoy, en este mundo que, como le comentaba, no de asustarse, pero que sí de grandes cambios y de grande tecnología, no solo va la capacitación propia dentro del taller, sino que debe tener una capacitación externa a través de estudios secundarios, formaciones por ahí específicas, para llegar a tener la capacidad que se necesita. Hoy es muy común en cualquier de nuestras empresas tener la tecnología, tener que programar, tener que utilizar medios informáticos que le hace necesario tener una formación un poco más avanzada. Entonces, no debería asustar, sí nos debería ver el objetivo que igual tenemos que tener. Y creo que tenemos una población que puede estar capacitada, pero si nos ponemos de hoy mismo a ver hacia adelante dónde tenemos que ir. Creo que ese es el punto. Desde la Cámara, desde Camima, ¿qué es lo que ustedes hoy por hoy plantearían, lógicamente, para una mejoría empresarial y desde una mejoría laboral, ¿no? Porque la generación de empleo indudablemente es una mejoría laboral. ¿Qué es lo que están planteando y qué está distorsionado y debe acomodarse? Bien, bueno, vamos por partes. Una parte de lo que contamos recién es tener el tema de la formación y esta actualización. Por otra parte, lo que sufrimos a diario en nuestras pymes metalúrgicas es situaciones, por ejemplo, el tema judicial, esta industria del juicio tan comentada últimamente, y que por suerte se ha puesto, digamos, en comentario este tema. Muchas veces nuestras pymes nos quejamos, hablábamos, pero no teníamos eco más allá. Esta industria del juicio que no le sirve ni a la empresa, por supuesto, ni al trabajador tampoco. Hace que aumenten los costos laborales, que nos den mucha incertidumbre y que a la hora de incorporar personal, muchos de nuestros empresarios lo piensen más de una vez. Y eso hace achicar el mercado laboral, hace que no haya tantas posibilidades de trabajo, y lo que tenemos que hacer es generar trabajo. Entonces, esta reforma laboral, que es la cual estamos hablando, creo que tiene que apuntar sobre todo a la generación de trabajo. La generación de trabajo de todas maneras y de todas formas. Y de trabajo, por supuesto, en blanco, trabajo como corresponde. Hay en ese sentido un punto en donde se le permite a las empresas blanquear sin ninguna costa al pasado y todo eso. Pero recordemos que estos trabajos que se blanquean no se soluciona el problema de fondo, que es los altos costos que tiene laborales. ¿Por qué hay tanta gente en negro? ¿Por qué el 30% se calcula de nuestros trabajadores está en negro? Porque los costos laborales son tan altos que muchas actividades, si eran impensables, no podrían prosperar si no tendrían trabajadores negros. ¿Costo laboral se está hablando de los aportes patronales que se deben hacer? No solamente de aportes patronales, o sea, cuando un empresario le dice costo laboral, no habla del sueldo, el sueldo de bolsillo, el sueldo es lo que se lleva a la persona. Sobre ese sueldo hay un montón de costos, en donde está el tema de las cargas sociales, pero también está la contemplación de una indemnización, de licencias, de vacaciones, aguinaldo, los costos judiciales, ART. La ART en la Argentina está rondando el 10%, cuando en el mundo rondan el 1%. Estamos pagando 10 veces más. ¿Debido a qué? Y a justamente la litigiosidad, a la cantidad de juicios que hay
por accidentes de trabajo, que a través de estos últimos años se han multiplicado en forma exponencial. Cuando ustedes se juntan con el sindicalismo, que creo que lo habrán hecho en muchas oportunidades, ¿cuáles son los puntos que están manejando en común y aquellos que son de discordancia total? Bien, nos reunimos bastante, nosotros con la gente de UOM, como decía, con la gente de Asimra, con lo cual tenemos una relación, cada uno, por supuesto, defiende su lugar, pero sabemos que estamos en el mismo barco y tenemos que defendernos juntos, para tener más trabajos todos. Y en ese sentido, puedo decir que tanto desde UOM o Asimra nos escuchamos mutuamente, y eso es importante. Hay diálogo y continuamente estamos conversando. Esto que comentaba al principio, el tema de la modernidad y de capacitar y de mejorar la capacitación de todos nuestros trabajadores, la UOM lo comprende y lo comparte. Nos apoya y apoyamos también UOM, porque UOM tiene varias escuelas de oficios, sí, que lo está haciendo un sindicato, realmente, y ahí le tengo que decir una cosa, eso tendría que preocuparse las empresas en formar, y lo está haciendo un sindicato. Claro, porque justamente el sindicato tomó la labor que tenía la empresa antes. Exactamente, o sea, como quiero decir una cosa, quiero decir, hay cosas que hacemos bien los empresarios, hay cosas que por ahí no es que lo hacemos mal, sino que nos faltan por ahí recursos o nos faltan situaciones para poder darle la capacitación que necesita. Y un marco legal también falta, ¿no? Porque también falta. A veces son responsabilidades que terminan trayendo mayores problemas. Exactamente, es verdad. Entonces hay varios factores, pero estamos hablando de los puntos en contacto con el sindicato y estos puntos de capacitación, de mejora, realmente lo compartimos. Quizás a veces donde hay por ahí más diferenciación es el punto de nosotros defendemos el trabajo, o sea, la generación de trabajo, y el sindicato defiende más al trabajador, al que ya está trabajando. Claro. Entonces, quizás ahí es donde hay una ligera y pequeña diferencia, pero de importancia. Nosotros queremos que cada vez haya más trabajadores, y el sindicato también lo quiere, pero fundamentalmente es defender al trabajador que está hoy con trabajo. Nosotros como empresarios sabemos que hay por fuera mucha gente que quiere trabajar, hay mucha gente que quiere trabajar y quiere capacitar y quiere formarse. Tenemos que de alguna manera abrir las puertas necesarias, dar el marco legal necesario para que esa gente que quiere trabajar y que necesita trabajar lo pueda hacer, y que el empresario no sienta que a futuro va a tener una carga pesada, sino que mientras cumpla sus imposiciones no va a tener ningún problema, ni con la justicia, ni a nivel impositivo. José, le vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos adentramos ya directamente en los minutos que nos quedan a varios temas que te voy a preguntar cuáles temas quisieras que abordemos. Cómo no, muchas gracias. Más información en bairexprensa.com.ar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Deportes en Ecomedios. A las 14, Fútbol al Rojo Vivo. Con Franco Di Perna te cuenta toda la actualidad de Independiente de Avellaneda. Deportes en Ecomedios. A las 20, Vélez Radio. Vélez Radio. Con Carlos Martino y Diego Guitián. Deportes en Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Prensa Urbana. Información para la sociedad de hoy. Auspicia Prensa Urbana. AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada. FAUPA, Federación Argentina y Unión de Personal de Panaderías y Afines.
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. ADEF, Asociación de Empleados de Farmacias. Más información en bairesprensa.com.ar. Continuamos, José, con la presencia del ingeniero José Luis Amaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Bien, José Luis, hay una cuestión donde al empresariado se los coloca como los malos, ¿no? Principalmente ahora, ¿no? Hay una reforma laboral y la reforma laboral se dice, justamente en la nota que tuvimos recién, que se mostraba que los diferentes puntos de esta reforma favorece al sector empresario. A mi entender, es decir, el empresariado y el obrero caminan un rumbo parecido, porque no hay trabajo sin empresa y no hay empresa sin trabajadores. Pero, ¿cómo se siente en ese rol que yo creo que lo han tenido durante toda la vida en Argentina? Es verdad, es algo que desde la Cámara y en lo personal nos gustaría y queremos revertir, que vean a los empresarios como, y lo voy a decir y suena feo, pero como explotadores del trabajo. Realmente no es así, somos generadores de la posibilidad de trabajo, y con un marco legal en donde predomine la justicia, realmente tanto una parte, trabajadores como empresarios, debían ir hacia un fin común. Creo que es una deuda pendiente de los empresarios revertir esa imagen que tenemos, la de empresario que se enriquece rápidamente, la de empresario que de alguna manera no paga. Mal enriquecido en algunos momentos, ¿no? Bueno, pero yo le puedo decir por la Cámara que yo represento, son pymes que tienen décadas trabajando en el país y dando trabajo y no se han enriquecido de un día para el otro, ha llevado generaciones. Quizás muchas empresas de familia son. La gran mayoría son empresas familiares que han pasado de generación en generación, y quizás hoy algunos pueden estar en una situación económica un poquito más holgada, pero fuera de invertir, de trabajar. Entonces, creo que deberíamos conseguir que la sociedad nos mirara a los empresarios, pero los empresarios con todas las palabras, no los empresarios que quieren ganar en un año duplicar o triplicar sus inversiones. No. Aquellos que realmente inviertan y aquellos que emprenden, que se juegan a invertir para poder obtener un beneficio. Claro, justamente ayer se sancionó en la ley sobre la corrupción empresaria. Correcto. Y me parece, estoy muy de acuerdo, o sea, realmente es una forma, tenemos que empezar a ver a los empresarios no como los malos de la película, sino justamente como los que pueden dar posibilidad, los que pueden aglutinar esfuerzos para un bien común hacia la sociedad. La verdad es algo que la sociedad argentina tenemos como deuda pendiente de los empresarios. Uno observa en otros países en donde no son vistos de esa manera los empresarios, porque sabe que la ley es igual para todos, y si hay un empresario que realmente utiliza métodos non santos, la justicia le va a quedar con toda su fuerza. Ojalá que podamos lograr y cambiar esa imagen que se tiene. A lo mejor es el descreimiento, ¿no? Cuando uno ve justamente, como bien marcado, que hubo empresarios que se enriquecieron de la noche a la mañana, entonces hay un descreimiento general. Entonces me acuerdo cuando era muy chico, que yo me crié en un barrio muy cercano a la capital federal, y veíamos que en un baldío se estaba armando una fábrica. Había una felicidad general, porque esa pequeña fábrica iba a generar trabajo para la gente del barrio. Digamos que el empresario probablemente era alguien del mismo lugar, y se iban formando. ¿Cómo se revierte? Porque está bien, no esa brecha que hay entre el empresariado y los trabajadores que dicen, aquel se lleva toda la plata, yo me mato todo el día y mira, aquel está viajando a Europa. Por algo, si la hizo honestamente, bien merecido tiene el viaje o lo que compre. Pero ¿cómo se logra ese cambio? Yo me acuerdo también que se hablaba de que los trabajadores participen de la rentabilidad de las empresas. Esta reforma laboral no debe haber contemplado también
en alguno de los puntos esa posibilidad? Este punto se ha hablado hace tiempo con respecto a la participación en las ganancias de la empresa. De hecho, como empresario, nosotros, no estamos de acuerdo porque el empresario invierte, cumple con el marco legal y el marco impositiva y el marco laboral de pagar sueldos y todo eso. Y el tema de repartir ganancias apunta a otro caso, es como asociar a sus trabajadores. Es un punto ríspido y a discutir. Sí. Esto por un lado, por el otro, el tema de los empresarios. Yo creo que hace muy mal a los empresarios estas noticias que escuchamos, empresarios que en 10, 12 años han hecho un emporio vendiéndole al Estado, con la obra pública, ganando dinero muy rápidamente. Nuestras empresas pymes no son esas. Y hay muchos empresarios que conozco que no son pymes, que son grandes, que tampoco están enmarcados en ese aspecto. Situación. También hay políticos que se enriquecieron de la noche a la mañana, sindicalistas así también. Es decir, lamentablemente, no sé si en otros países se dará, ¿no? Pero en Argentina, en las últimas décadas, nos encontramos con ese despropósito y que realmente dejó mala imagen a los diferentes sectores. Es decir, o vemos esto como una recomposición general, o cada sector le va a ser muy difícil salir adelante. Totalmente de acuerdo. Y yo particularmente tengo una visión por qué sucede estas cosas, que no tiene nada que ver con nuestra industria, que no tiene nada que ver con los hierros que manejamos a diario o con el trabajo, sino es la falta de justicia. Habiendo una justicia en la cual nosotros confiamos y un marco jurídico adecuado, sabemos que cualquier empresario que se aparte de esa situación va a ser debidamente castigado. Lo mismo un político, lo mismo un sindicalista. Pero si la justicia trabaja en forma tan lenta y sanciona por presiones políticas o por lo que sea, o por presiones empresarias, en forma temporal, realmente no sirve esa justicia. Entonces, los países que vemos, tengo la suerte de haber por lo menos conocido algunos países que se podemos decir de primer mundo, y uno observa en general que la gente, el trabajador, es igual en todas partes del mundo. Los hombres somos muy parecidos. Cambiarán idiomas, algunas formaciones, culturas, pero en realidad nos mueve las mismas situaciones. ¿Y por qué uno dice, pero acá puede haber tanta corrupción y en otro país no? Bueno, la diferencia tenemos que ver quién nos está juzgando. Si hay una justicia presente, una justicia que, como nos dice la Constitución, somos todos igual ante la ley, yo creo que las condiciones cambiarían mucho. Y esa justicia que a veces no está presente también nos afecta a nuestras empresas. Esta industria del juicio que estoy comentando, que nos da mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si podemos perder la empresa. Es una situación incomodísima. Entonces, creo que el primer punto a solucionar no es un problema del Ejecutivo, no es un problema legislativo. Tenemos una república y la república lo que hace es que todos los poderes se controlen uno al otro. Bueno, realmente humildemente como un dirigente empresarial pyme, le pido que la justicia esté a la altura de las circunstancias en esta época, ¿no? Y que nos marque el camino en que todos seamos iguales ante la ley. Y si un empresario, vuelvo a repetir, no paga sus impuestos, realmente tiene sus trabajadores no en el marco laboral que es adecuado, realmente se lo castigue con toda la fuerza de la ley. ¿Qué es la defensa de la industria nacional? Gran palabra, porque así planteada grande, es muy global. Y especialmente en la Argentina, donde queremos fabricar todo, queremos hacer todo, lo hicimos alguna vez. Y como decía antes, estamos en un mundo que avanza y que cambia y que nos tenemos que plantear nuestras ventajas comparativas, que las tenemos y muchas. Entonces, creo que esto tenemos que apuntar a una discusión muy amplia en todos los sectores y decir, de alguna manera, reconvertir industrias, algunas, otras fortalecerlas, porque realmente tenemos una industria, es una pena que se pierda, pero también entiendo en que hay muchas industrias que por escala o que por situación relativa realmente la hace poco competitiva. Entonces, la industria la tenemos que defender, pero la tenemos que defender conociendo nuestras ventajas, nuestras posibilidades. Y tenemos muchas, conocemos industrias que tienen determinados sectores en donde son altamente competitivas.
en realidad recorro industrias a diario y le podría decir que en general las industrias que tenemos en Argentina son competitivas porque puertas adentro buscan a diario, podemos a diario mejorar su productividad, mejorar su industrialización, actualizarse. Pero ¿qué pasa? Tenemos un peso grande a la hora de poder exportar o la de poder vender al mercado interno, que es nuestra carga impositiva. Ahora, sí, pero ¿cómo se reconvierte una industria? Porque cuando uno habla de reconversión también habla de despidos. Es decir, ¿cómo conjugamos? Porque indudablemente hay muchas empresas que son inviables en el estado actual. Es decir, las siguen peleando, tratan de sostenerse con la igual cantidad de empleados o con menos empleados. Pero hay una realidad que tarde o temprano esa industria no va a poder seguir. Es decir, ¿cómo es una reconversión que no cause daño ni al empresario ni daño al empleado? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo y lo que quiero es, y lo que hemos propuesto, armar mesas de diálogo permanente entre el Ministerio de Producción y las cámaras empresariales y los trabajadores para estudiar cada caso en particular. Son múltiples las actividades y cuando hablamos en general de la industria, involucramos a todas y como bien decía, hay sectores o rubros o industrias que realmente son inviables. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Como primera medida deberíamos generar trabajo en las otras industrias que son viables y generar rápidamente y fuertemente trabajo. Pero antes de hablar de cerrar empresas, ver cómo podemos reconvertir, porque no es solamente lo que se está haciendo, sino en la escala que se está haciendo. A veces nos saca de producción por esas escalas. Tenemos una población relativamente baja comparado con otros países, entonces nuestros mercados, si apuntamos solamente al mercado interno, nuestras industrias son a nivel mundial, no son muy grandes. Pero podemos mirar al mercado externo con la poca capacidad que tiene Argentina como para producir para el mundo entero. Podemos mirar, lo vemos sin ir más lejos, nuestros socios, tenemos socios que exportan en determinados rubros, tenemos empresas que exportan exclusivamente. Es posible hacerlo. Por supuesto hay que buscar qué nichos, qué sectores, qué lugares y además de eso, lo más importante, podríamos estar exportando mucho más, pero si de alguna manera le quitaran el peso pesado impositivo, y cuando hablo del peso pesado impositivo, algo que también se está hablando en estos días, el tema de la situación impositiva argentina, compleja desde ya. Cuando uno va a exportar, hay impuestos que se observan rápidamente, como el IVA, que se eliminan, que no se pagan, el ingreso bruto también, pero es en la venta final. Pero durante todo el proceso que hizo para poder llegar al producto final, hubo compras a distintos proveedores, de proveedores a proveedores, y todo eso hace que sean impuestos de impuestos, como puede ser ingresos brutos. Es un impuesto la baja de ganancia para las empresas que está anunciada, ¿es un comienzo? Es un comienzo para reinvertir, porque es una baja de ganancias para que se reinvierte. Algo que ha aplicado en su momento Chile y otros países y que le ha dado muy buenos resultados. Es una forma de decirle el Estado reinvierta y va a pagar menos impuestos. Y bueno, ahora pasa la posta al empresario, que es el que tiene que decir, bueno, me juego y invierto, ¿no? Los créditos en Argentina para las pequeñas empresas, ¿cómo está? Y está complicado, voy a ser sincero. Es más fácil que un privado consiga un préstamo que una empresa. También volvemos al tema del marco jurídico. Ahí tiene un marco jurídico muy estricto, en el cual si una empresa no paga, haya determinados responsables, porque esa empresa que no paga, que se a la quiebra o convocatoria de acreedores, perjudica a un montón de empresas que realmente necesitan crédito para crecer. Entonces, debemos entrar en una etapa en que realmente trabajen los que quieren trabajar en serio. Hace muy poco tuvieron algunas reuniones en diputados. ¿Qué sacaron en limpio? Bueno, el limpio, más que, más que escuchar a los diputados nos escucharon a nosotros, que eso es bueno, escucharon nuestra situación. ¿Para qué? Para poder analizar cómo está nuestro sector, qué tienen que hacer, qué marco legal hay que darle para defender a la industria. Y desde ese punto, bueno, nos ha parecido interesante. Nosotros, y por lo menos de nuestra Cámara, no queremos la defensa por defensa en sí.
pero queremos la defensa. Nosotros podemos ser competitivos, pero sí que nos den de alguna manera un pie de igualdad con el resto del mundo. Ahora, un pie de igualdad, por ejemplo, con China o con India, tenemos que decir que es imposible. No, más que imposible es, veamos las realidades diferentes que tiene China e India de la Argentina. Claro, por la capacidad de exportación, por los bajos costos que tienen, que, bueno, bajos costos que por algún motivo los tienen también, ¿no? Por supuesto. Bueno, por eso digo, veamos cuáles son las situaciones diferenciales que hay en uno y otro lugar. Acá un trabajador argentino se le paga vacaciones, aguinaldo, licencias. En China no sucede lo mismo, no tienen las cargas que tenemos en la Argentina, y esto a la hora de comparar, uno compara el precio final, pero no compara cómo trata a uno al trabajador. Y a su vez, en lo que es la materia prima, lo que le comentaba antes, en toda la cadena se van pagando impuestos, en China no se paga. Entonces, ya lo estamos hablando del mercado interno, si yo quisiera exportar y competirle a un producto chino, de alguna manera deberíamos alivianar al producto argentino para que pueda estar en las mismas condiciones que el producto chino. Y creo que en esas condiciones podemos competir. Quizás a veces en escala no sería complicado, pero de alguna manera hay que intentarlo, hay que empezar a ver en qué podemos competir. Capacidad intelectual, capacidad de emprendimiento hay. Falta ordenarnos en normas, ordenarnos en situaciones y impositivamente. Algo que se está empezando a discutir. Parece que va lento, pero que se haya empezado a discutir ya para nosotros es bastante importante. Bueno, el tema me parece que da para muchísimo más, pero redondeamos un poquito cada uno de los temas. Me gustaría en algún momento poder ampliarlo. José Luis Amaturo, presidente de Cámara de Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Agradecido que nos haya acompañado el día de hoy. No, al contrario, agradecido soy en mi caso particular y el de todas las pymes metalúrgicas. Muchas gracias. José, nosotros nos estamos despidiendo, no nos vamos a ir sin antes saludar a nuestro operador Javier Martínez y a nuestro productor Daniel De Segli. Te comento rapidito el pronóstico, bueno. No te asustes, mañana va a estar inestable, pero el sábado y el domingo 25 y 26, la máxima ideal para disfrutar en familia. Mi nombre es Belén Aldave y como todos los jueves va a estar el señor José Bouza. Sensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.